Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y verdad que muchos de ustedes tienen algunas monedas antiguas que desean vender, pero no saben por dónde empezar. Bueno, la verdad es que con mucha frecuencia las personas que no son coleccionistas, pues no logran obtener el mejor precio al vender monedas antiguas. Y esta es la verdad. Lo que se va a estar hablando en este video lo ayudará a convertirse en un vendedor informado y saber si está obteniendo un precio justo por sus monedas antiguas. Si a usted le gusta estos tipos de video y todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea ese día. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Recuerden ir a la cajita de información aquí abajito del video porque encontrará sitio web e información numismática. Todos los que deseamos vender nuestras monedas, pues necesitamos saber qué hacer antes de vender sus monedas antiguas. Lo primero que deseamos saber es cómo determinar qué tan raros son nuestras monedas viejas. Es sumamente importante que tenga una guía o varias guías, tal como es el libro rojo de la compañía Webman.com. Es un libro especialmente para las monedas estadounidenses que pueden darle una idea general de la rareza relativa de sus monedas. También le darán precios de acuerdo a su grado o condición, así como información para clasificar sus monedas por denominación y rareza. Por favor, siempre tengan cuidado con sus monedas. Un rasguño, una muesca adicional puede quitar decenas o incluso cientos de dólares del valor de una moneda rara. Queremos cuidar nuestras monedas y existen muchos suministros para el cuidado, para que no se rasguñen o se ensucien. Otro punto que mencioné en algunos videos es que yo no estoy de acuerdo en que limpien las monedas. Sí creo en la restauración que provee algunas compañías para monedas que valen miles de dólares. Pero cuando se trata de monedas antiguas, la limpieza también cuenta como daño. Una moneda despojada de su patina puede ser brillante, pero también sin vida. Los coleccionistas de monedas pagarán mucho menos por una moneda limpia, si es que la compran. Otro punto que veo a la hora de que muchos desean vender sus monedas antiguas es que no saben identificar el grado o la condición de sus monedas antiguas. Y tengo un video que hablo sobre la escala de Sheldon. Si le interesa, déjeme un comentario. Si usted desea vender sus monedas, es necesario que tenga una idea de la condición o grado de cada moneda antes de poder determinar cuánto puede valer. Si usted puede aprender a calificar sus monedas, pues sería fantástico. Y un puntito adicional, extra. Recuerden, muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no saben, yo no doy valor a las monedas, porque muchas veces en sus comentarios me ponen, tengo mucha colección, deme los precios. Yo no doy precio, porque por esto mismo tienen que tener unas características, pero sí le brindo referencias de las diferentes guías que usted sí puede conseguir los precios aproximados. Si usted puede aprender a calificar sus monedas, pues como dije anteriormente, sería fantástico. Pero si usted no sabe, pues existen varias compañías que proveen servicios de calificación, tal como PCGS, Professional Granting Service, y otras compañías. De hecho, PCGS es una empresa que califica monedas del mundo. Otro punto en consideración es encontrar el valor de sus monedas antiguas. Bueno, después de determinar la condición de una moneda lo mejor que pueda,
comience a investigar su valor. Existen, como dije anteriormente, varias guías, pero también existe uno que se llama CDN Gray Sheet, que ofrece valores minoristas recientes para monedas estadounidenses en cada grado. Sin embargo, los precios de Grain Sheet son solo pautas y los precios locales pueden diferir. Si usted ya tiene monedas certificadas, o sea que están selladas en una caja protectora transparente etiquetada con la información de la moneda y su calificación, pues con una moneda autenticada, pues se venden por más en comparación con las monedas sin calificar. Pero tal vez diga, yo sé todo eso que usted me está diciendo. Yo lo que quiero saber es dónde vender mis monedas antiguas en persona. Bueno, les diré varias recomendaciones, tal como son las tiendas de moneda. Obviamente debe considerar que serán su mejor opción para vender monedas antiguas de rango bajo a medio, como centavos de trigo, centavos, los de 5 centavos de búfalo, lo que le dicen plata chatarra y monedas de plata escasas. Bueno, hasta dólares en plata. Y muchas de estas tiendas que si va a Google lo puede conseguir como Coin Dealer y ahí va a encontrar una variedad de tiendas de Coin Dealer donde pueden encontrar hasta los sitios web de ellos. Por lo tanto, vean los reviews o consulten las reseñas, los comentarios en línea de estas tiendas de moneda en su área y elija un par de estas tiendas para visitar. De hecho, algunos comerciantes anotarán en su sitio web qué monedas siempre están interesados en comprar. Tengan eso en consideración. Y dígale al propietario desde el principio que no tiene prisa por vender. Sí, esto es importante. Si te hacen una oferta, di que te gustaría pensarlo primero, después de visitar algunas tiendas de moneda. Deben tener una idea de los precios en el mercado local. Haga apuntes, tenga una libretita. Nunca diga que necesita vender las monedas inmediatamente. No, eso le da una rebaja instantánea en el precio ofrecido. Otro sitio que es perfecto para vender sus monedas son los eventos o espectáculos numismáticos de moneda. En estos eventos numismáticos, bueno, ahí van a tener la oportunidad de conocer a varios comerciantes para comprar y vender. Tengan en mente que en estos eventos son un lugar para vender esas monedas valiosas, pero difíciles de mover, o sea que no los pueden vender. Yo he estado en estos eventos y presten atención a lo que les voy a decir. Estos comerciantes están ocupados haciendo ventas y comprando moneda. Y es muy posible que no tengan tiempo para dedicarse a revisar cuidadosamente sus monedas, especialmente si están ocupados. Dicho esto, si un comerciante le pide que vuelva más tarde, significa que está interesado en sus monedas. Si tiene monedas que están en demanda, pues por lo general obtendrá un buen precio en una exhibición de moneda. Pero tal vez usted diga, mira, yo no tengo tiempo para ir personalmente a estos sitios. Deseo vender mis monedas antiguas en línea. Bueno, hay varias opciones disponibles al vender sus monedas antiguas en línea. El método que usted elija depende de su estimación del valor de sus monedas y cuánto esfuerzo desea poner en venderla, porque aquí hay que tener paciencia. Claro que sí. Hablemos, por ejemplo, que existen muchas personas que venden sus monedas en eBay. Y esta opción para vender sus monedas en línea, bueno, aunque muchos me han dicho ciertas experiencias negativas,
bueno, por sus tarifas y el trato personal con los postores y compradores, que en ocasiones desalientan a muchos vendedores de tomar estas rutas, pero tengan en consideración que estas ventas en línea, tal como eBay, Etsy, etcétera, etcétera, deben tener imágenes claras y esto yo lo he visto que mira, las monedas están bien lejos, no las pueden ni ver, no pueden ver ni un rasguño. O sea que las imágenes, las fotografías llegan a ser sumamente importantes a la hora de venderla, porque quieren ver detallada la moneda. Y de esta manera pueden generar más dinero del que esperan. Otra forma de vender sus monedas antiguas es por medio de utilizar distribuidores. Estos comerciantes de monedas en línea son otra opción para explorar al vender sus monedas, especialmente porque por lo general ellos están siempre en el mercado de monedas antiguas de oro, plata y colecciones más grandes que las tiendas de monedas tradicionales. Y si le interesa vender sus monedas a estos distribuidores, asegúrese comunicarse con ellos, porque algunos solo manejan pedidos grandes y se niegan a realizar compras menos de $1,000. Tengan eso en consideración. Y bueno, por último, si tiene una moneda rara, popular y valiosa, podrían ser el momento de hablar con una casa de subastas que se especializa en monedas raras. Y le daré dos ejemplos, tal como las casas de subasta de Heritage Auction y Stack Bowers. Ellos consignan sus monedas y les da exposición a una audiencia global de coleccionistas de monedas, lo que maximiza sus posibilidades de obtener el mejor precio. Aunque les tengo que decir que las monedas deben estar certificadas y asegúrense en hacer todas las preguntas necesarias a la casa de subasta, tal como cuáles monedas aceptan, ya que las monedas deben ser autenticadas y si esto afecta a obtener precios notablemente bajos. Estoy segura que se me pasó muchas otras recomendaciones a la hora de vender sus monedas antiguas. Sin embargo, espero que esta información les sea de ayuda. Déjenme en un comentario si tienen otra idea de venta para que nuestros suscriptores se aprovechen de todos sus comentarios. Si le gustó esta información, pues apreciaría un like, ¿verdad? Como que le gustó mi trabajo. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por compartir mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Bueno, hasta aquí es mi video. Nos vemos en el próximo. Sí, el próximo video. Cuídense mucho. Bye.